amigo mío, que en Jesucristo hay salvación. Si le recibes, tendrás ahora la paz perfecta en el corazón. Él entrará y hará morada, haciendo siempre como el Señor. La 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 la, la 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 ira la, la 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 ira la, la 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 ira la, la 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 la, la la ira la, la la ira la, la la ira la, la la la. De adentro tuyo, Él te fortalece cuando aparece el tentador. En ti el Cristo es poderoso, siempre te ayuda en la tentación. No más derrotas, no más caídas, el Cristo Santo te levantó por la verdad de su sacrificio, que en el Calvario al diablo venció. La 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 la, la 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 ira la, la 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 ira la, la la ira la, la la la, la la ira la, la 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 la, la 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 la, la la la. Únete a Cristo con alegría, dale tu vida de corazón. Únete a Cristo con alegría, dale tu vida de corazón. Buenos días, buenos días, buenos días. Dale tu vida de corazón. Qué hermosa canción, qué hermosa alabanza. Y aquí comenzamos otro programa más, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios. Hoy el programa 615 y estamos a 21 de febrero del 2024. Contentos, felices, amados hermanos, de poder servir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús. Servirlo con todo el corazón, ¿verdad? Servir a su reino y poder decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Como mandó el Señor Jesús, aquellos que predican la palabra, aquellos que hacen lo que Dios ha puesto en su corazón, el llamado, ¿verdad?, de predicar la palabra. No todos tienen el llamado de predicar la palabra, ¿verdad? Hay distintos ministerios dentro de la iglesia, no todos predican la palabra, pero lo más importante es que todos podemos testificar de Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? No estar callado la boca, confesar a nuestra familia, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la paz, el gozo que Él nos da interiormente, como dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos, ¿verdad?, que debemos testificar, que debemos de hablar de Dios, de lo que Él ha hecho con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestras heridas que habían en nuestro corazón. Él sanó todas nuestras heridas, Él sanó todo aquello que venía de años anteriores sin haber vivido en Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor sanó nuestro corazón, sanó nuestras heridas. Y eso es lo más importante, que nosotros tenemos que testificar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no tener vergüenza, ¿verdad? Porque mañana, si nosotros nos avergonzamos de llevar el Evangelio, mañana el Señor se avergonzará de nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y Pablo dice ahí en Romanos 1:16, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios.
Entonces jamás nos podemos avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es buenas nuevas, ¿verdad? Hoy prendemos el informativo, hoy prendemos la televisión, y lo que son todas cosas que dañan tu corazón, dañan tus pensamientos, trae amargura, muertes, asesinatos y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? En cada continente, en cada país, amados hermanos, trae destrucción, ¿verdad? Pero el Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Por eso tú y yo tenemos que estar predicando la palabra. O sea, hablando, testificando. Predicar no son todos, porque Dios llama a aquellos que deben de predicar. Pero testificar de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso sí lo podemos hacer todo. Ahí vemos nosotros la mujer samaritana, ¿verdad? Que fue a sacar agua del pozo ahí en Juan 4, hermanos, y apareció Jesús allí, y los judíos con los samaritanos no se llevaban, pero Jesús es amor. Jesús vino para los samaritanos también. Y allí hay una conversación, ¿verdad?, entre la mujer samaritana y Jesús le dice que del agua de la vida que él le iba a dar era el agua de la vida, que nunca más iba a tener sed. Y esta mujer, como Jesús le habló varias cosas más, ¿verdad?, le pregunta de su marido, y ella le dice que tenía no era su marido, y Jesús le dijo, sí, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Le reveló, ¿verdad? Y allí la mujer samaritana, de gozo, de felicidad, salió a todo el pueblo samaritano diciendo, encontré al Mesías que no me despreció. Ella no conocía la palabra, ella lo único que hizo fue testificar que encontró a Jesús. Tú y yo tenemos que testificar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Predicar, como les vuelvo a repetir, no todos son los que predican, porque Dios destina a aquellos que tienen que predicar. En el cuerpo de Cristo hay varias funciones. Todos somos necesarios, aún el más débil, pero no todos son predicadores. Por eso, amados hermanos, damos gracias a Dios por mi cuñado Tino, que veo allí, veo a Rubén Héctor Sosa. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por estar orando por nosotros, ¿verdad? En este programa 615, Arregla tu vida con Dios, Cristo viene. Y claro que viene, hermano. Estamos viendo todo lo que se está moviendo alrededor nuestro, ¿verdad?, en los 5 continentes, y son señales de su venida. Tenemos que prepararnos, tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor, ¿verdad? Por eso el Salmo 119, que hoy vamos a seguir en el Salmo 119, nos enseña a cómo humillarnos delante de Dios, nos enseña cómo orar, ¿verdad? Y hoy hay algo muy especial en este Salmo 119, que cuando Dios me mostró este pasaje bíblico, yo digo, Señor, gracias. Gracias, porque qué verdad tan grande es que necesitamos ser humillados. Necesitamos ser humillados. Y este secreto está en este Salmo. Así que, amados hermanos, vamos a ir al Salmo 119. Y estamos en 119:60. Y esta palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Mira, qué hermoso el salmista. Me apresuré. ¿Sí? Me apresuré. ¿Sí? Y no me retardé en guardar tus mandamientos. Siempre les digo a ustedes que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido dentro del Antiguo Testamento.
y que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son como la vía del ferrocarril, van juntas, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos acá en el Salmo 119, también Jesús lo habló allí en Juan 14, ¿verdad? Por eso el salmista dice, me apresuré y no me retardé. Voy a dejar para mañana empezar a obedecer a Dios, empezar a guardar sus palabras. No, ya el mes que viene. No, todavía tengo que disfrutar la vida. Ya más adelante, cuando tenga más edad, como dicen los jóvenes, ahí yo me voy a entregar totalmente a Cristo, ¿verdad? Pero no, seas joven, seas una persona mayor, tenés que apresurarte a guardar la palabra de Dios y ponerla por obra. Allí en Juan 14 la palabra es muy clara. Dice, el que me ama, guarda mi palabra, y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo, y mi Padre le amará. Entonces, tanto tú como yo tenemos que guardar la palabra. ¿Qué quiere decir guardar la palabra? Nosotros estamos caminando en esta tierra con 24 horas por día, ¿verdad? En 24 horas por día aparecen una cantidad de situaciones, ¿verdad? De repente con un vecino, de repente con un familiar, de repente con un compañero de trabajo, con un hermano en la iglesia, con el pastor, ¿verdad? Algo que a vos no te agrada, algo que a vos han hablado mal de ti, ¿verdad? Te han injuriado. Y bueno, de repente te vienen con una mentira y tantas cosas más que podemos poner, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienes que tener la palabra guardada para no actuar conforme a tus pensamientos y aplicar la palabra en cada segundo de nuestras vidas cuando tenemos todos esos inconvenientes que van a venir a tu vida y a mi vida. Yo no puedo apresurarme a abrir la boca y contestar a esas personas, sino que yo tengo que ir, ¿verdad?, a la palabra, ¿sí?, que está acumulada en mi espíritu. ¿Qué haría el Señor en este momento? ¿Qué haría el Señor en este momento? Y entonces en la palabra encontrás que dice, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Vos no podés tener raíces de amargura en tu corazón, ¿verdad? Entonces no podés permitir que esa raíz de amargura, porque un familiar te hizo esto, tal vez el que más quería, ¿verdad? Yo tengo apuntado acá, hermano, de un familiar que me metió una espada por la espalda y me la sacó por el frente. Amados hermanos, un familiar que yo amaba y quería, amados hermanos, ¿verdad? Y lo tengo apuntado allí en el Salmo también, cuando se levantó contra mí. Tengo hasta la fecha apuntada. Pero yo inmediatamente tuve que ir a la palabra acumulada en mi espíritu. ¿Qué haría el Señor Jesús? Y el Señor Jesús, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú tienes la palabra guardada, tú no obras alocadamente. Vamos a hablar criollo. Tú no obras alocadamente. Tú para hablar, hablas con una palabra sazonada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios que tiene que salir de tu corazón y tu boca, ¿verdad? Y eso el salmista lo sabía. Por eso el salmista dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El salmista quería caminar sobre la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que caminar sobre la palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla muy claramente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Ya no es más lo que yo pienso, sino lo que piensa Jesús. Yo ya no debo actuar más como Tomasino. Yo debo actuar como actuaría Jesús. ¿Comprenden lo que quiero decir? Mira, tengo un testimonio que se me viene ahora
al corazón. Hace un par de años atrás, yo venía de predicar en la radio, Ebenezer. Venía contento, venía feliz. Y al llegar a la esquina de mi casa, media cuadra antes de la esquina, un auto se me tiró arriba. Venían dos muchachos, pero a una velocidad. No miraron la esquina, se largaron y el auto agarró un pozo y se vino arriba de mi auto. Yo lo tiré hacia la derecha, el auto casi entrando ya a la zanja, hermano, y me rompe el espejo. Y paran como a 20, 30 metros o más. Y vuelven para atrás. Me insultan todito. Yo venía contento, feliz, con el vidrio bajo, pleno verano. Y de repente, hermano, uno está conversando conmigo y el otro pega un salto y me pega una trompada en la nariz. Y me hace saltar, hermano, sangre por la boca, por todos lados. En ese momento yo tengo un fierro que tranco la dirección. Y yo me olvidé de Dios. ¿Saben el dolor? Se ven las estrellitas, hermano, se ven las estrellitas. Y era un dolor y la sangre que corría de mi nariz. Entonces yo me inclino para agarrar, hermanos, ese fierro que tranca la dirección del auto. Y el Señor, o sea, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿qué haría Jesús en este momento? Me entró una vergüenza, hermano, una vergüenza tan grande, porque yo había agarrado el fierro para arrancarle la cabeza, ¿verdad? Y hermanos, dejé el fierro, bajé del auto, hermanos queridos, me seguían insultando totalmente, y yo tranquilo, con una paz, en el momento más difícil, Dios me habla. Yo iba a hacer un error garrafal. Podía estar preso. Llegó la policía, ¿verdad? Y me pregunta a mí cómo fue. Le digo, mirá, fíjate cómo está el auto. Está bien sobre la derecha. Esta gente se vino hacia mí, agarró aquel pozo que está allá en la calle, perdieron la dirección y se vinieron hacia mí. Mirá dónde paró. Le digo, a mí me rompieron el espejo. No sé a él qué le pasó, no sé. Pero a mí me pegó en el espejo. Entonces el policía me dice, ¿tenés ahí el celular? Le digo, sí. Y dice, vení conmigo, vamos a sacarle foto a ver qué le pasó al auto de él. Y fuimos allá, dice, sacale foto porque te van a romper algo para echarte las culpas. Y yo saqué foto. Bien. Ahora el policía se pone a hablar con ellos, le pide documento, y el que me pegó la trompada era menor de edad. El policía viene y me dice, si le hubieras pegado, te tenía que llevar preso, porque era menor. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Por eso, lo que dice el salmista 119:60 es maravilloso. Tú no puedes actuar alocadamente. Tú tienes que actuar a través de la palabra. Que en un momento podemos quedar ciegos, ¿verdad? Y queremos actuar con la naturaleza adámica, sí, es cierto. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a hablar, ¿verdad? ¿Y qué tenés que hacer? Señor, perdónalos. Bueno, la camisa la tuve que tirar porque era todo sangre, ¿verdad? Llegué a mi casa, me arrodillé y empecé a bendecir a esos muchachos. Estaban toditos tatuados, con anillos, y bueno, sabemos cómo está la juventud hoy, ¿verdad? Y saben que oraba llorando y le decía, Señor, gracias. Gracias porque tu amor me sostuvo. Tu amor me aumentó la fe en ese momento y me puse a la disposición de ellos porque salí del auto y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y cómo Dios me libró, hermano, cómo Dios me libró. Por eso el salmista es tan claro cuando te habla, tan claro cuando te habla. Me apresuré y no me retardé en guardar
tus mandamientos. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. La obra de la carne ya no puede existir más en nosotros. Hay un proceso de Dios para tu vida y para mi vida, para morir a nuestra carne. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede nacer la planta. Si el grano de trigo, que es tu cuerpo adámico, no muere, no estamos hablando de muerte física, sino morir, ¿verdad? Al ego, al yo, a todo aquello que viene en nuestro corazón por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Tú tienes que entender y tienes que comprender que tenemos que poner la palabra por obra para vivir en el Espíritu. Y como hablamos ayer, el que vive en el Espíritu no hay ley para el que vive en el Espíritu. Dios es Espíritu. La palabra es Espíritu. Y Dios te habla a tu espíritu, no a la mente. Dios no te habla a la mente. Cuando tú estudias en un liceo, en un bachillerato, en una escuela, lo que sea, ese estudio va a tu mente. ¿Entiendes? Pero la palabra de Dios va al lugar más íntimo de nosotros, que es a nuestro espíritu. Por eso Dios nos hace nueva criatura, no para vivir como antes en el cuerpo adámico, sino vivir en el espíritu. El salmista lo sabía y corría para guardar los mandamientos de Dios. Tú y yo tenemos que correr a guardar los pensamientos de Dios, amados hermanos, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Jesús en un momento se encontró tan mal. Y él oró y dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga la voluntad de él, del cuerpo adámico, sino la tuya, el Espíritu. Ahí en Juan 4, 23, 24 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso hay alabanzas espirituales y alabanzas que van a tu mente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que trae paz a tu vida? ¿Cuál es la que te libera? La alabanza espiritual. La alabanza espiritual. Por eso, hermano, el salmista, como decíamos ayer y antes de ayer, nos enseña a orar, nos enseña a consagrarnos a nuestro Padre Celestial. Por eso los salmos hay que leerlos, hay que orar por intermedio de los salmos, amados hermanos. Seguimos. Dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Ahora está el pecador y el impío. ¿Cuál es el impío? Aquel que va a la iglesia, ¿verdad? Y no vive los mandamientos y quiere que tú vivas como él vive. Ese es el impío. El que se aparta de Dios. ¿Comprendes lo que quiero decir? El que se aparta. Por eso está el pecador y el impío. El impío es aquel que se aparta de Dios y quiere arrastrarte, ¿verdad?, a hacer lo malo. Ese es el impío, ¿verdad? La cizaña que se cría con el trigo. Bueno, ese es el impío, que si se arrepiente, ¿verdad? Si se arrepiente, Dios lo perdona. A la cizaña jamás la va a perdonar, porque es cizaña, desde que nació puesta por Satanás. Pero hay impíos que son impíos porque se dejan llevar por la cizaña, pero son buenos hermanos, son buenas personas. Pero en un acto ahí apresurado hicieron cosas que a Dios no le agradaron. Y son impíos, pero se tienen que arrepentir. ¿Me explico? Y dice: compañía de impíos me han rodeado.
Mas no me he olvidado de tu ley. No me he olvidado de tu ley. Seguimos. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Mira qué hermoso el corazón del salmista. Se levanta de noche para alabar a Dios. ¿Cuántos cristianos se levantan de noche para ir al baño? ¿Verdad? ¿Cuántos? Montones. Pero para alabar a Dios. ¿Cuántos cristianos se acuestan a las 2 de la mañana, a la 1:30 de la mañana? Y después que se van a levantar a la medianoche para alabar a Dios. Se acuestan rendidos, cansados a la 1, a las 2 de la mañana y son las 8, las 9 de la mañana y están durmiendo. ¿Comprende lo que quiero decir? Pero el salmista sabía lo que le agradaba a Dios. Hoy, ay Dios, hay salmistas, hermano, que son las 12 del día y están durmiendo. No oran, no ayunan. Sus testimonios son horribles. Son salmistas. Que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? No saben discernir entre lo santo y lo profano. Pero estos verdaderos salmistas que están en la Biblia te enseñan que tú te tienes que levantar a la medianoche, levantar los brazos al cielo y adorar a Dios. Señor, te adoro, te alabo, te glorifico por tus justos juicios. Debemos de adorar a Dios, hermano. Debemos de adorar a Dios. ¿Cuántos se quedan pegados en la televisión y se acuestan tarde? El salmista sabía entrar al corazón de Dios. Por eso tú tienes que leer los salmos y poner por obra, ¿sí?, lo que dicen los salmistas. Poner por obra, amados hermanos. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen. Compañero soy yo de todos los que te temen. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tenemos amistades que no quieren saber nada con Dios y lamentablemente te alejan de Dios si tú eres débil? ¿Cuántas veces? Pero el salmista, hermano, dice algo muy claro. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Guardan tus mandamientos, ¿verdad? Nosotros entramos a una iglesia, ¿verdad? Y al ratito que estamos ahí, vos te das cuenta quién teme a Dios y quién no teme a Dios. Ahora, yo, ¿a quién me tengo que acercar? Al espiritual. Al espiritual. ¿Comprende lo que quiero decir? Conocí una persona, hermanos, que salía a la calle y hablaba y las almas venían a la iglesia. Pero así como venían, esa persona corría las almas de la iglesia. Era tremendo, era tremendo. Como que se adueñaba de las almas, entonces cuando ya a ella no le servía, las corría de la iglesia. Yo conocí una persona así, ¿verdad? ¿Podemos ser compañeros de una persona así? No, tenemos que tenerlos como hermanos, pero compañero es otra cosa, amigo es otra cosa. Tú no puedes ir a confiar en una persona así y contarle tu amargura, tu raíz de amargura, tus problemas. No se lo podés contar, ¿verdad? Entonces se lo vas a contar a aquel que es espiritual. Aquel que cuando vos le decís una cosa, cierra la boca y queda entre Dios y él. No lo que te cuentan a ti, lo sabe todo el mundo.
triste, amados hermanos. Cuando una persona te confía, cuando una persona viene llorando, triste por un problema con su esposo, con sus hijos, no sé, el problema que sea, y viene a deshogarse, ¿verdad? Tú la tienes que atender, tienes que hablarle a través de la palabra, consolarla. Y cuando te vienen a preguntar, ¿qué te dijo fulano? ¿Qué te dijo fulana? Mira, eso quedó entre Dios y yo. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sabes que una de las cosas principales que está pasando en los 5 continentes es que las personas están perdiendo la credibilidad sobre los pastores y sobre aquellos que son obreros? Porque cuando le cuentan algo, todo el mundo se entera, todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que pasa en tu casa. Es triste, pero no todos son compañeros. Compañeros son aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Consejo de Dios, no de Tomasino, consejo de Dios. No le abras el corazón a cualquiera para contar tus cosas. Hay momentos que tenemos necesidad de hablar. Hay momentos que tenemos que a alguien confiar qué es lo que está pasando con mi vida. Pero ¿a quién vas a ir? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Hay muchas cosas para hablar de esto, pero no lo vamos a estar hablando. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan sus mandamientos, tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El salmista reconocía que la tierra estaba llena de su misericordia. Los cielos de los cielos están llenos de su misericordia. La tierra está llena de su misericordia. Pero él le pide algo especial. Por su misericordia le pide, ¿verdad? Por eso le dice, la tierra está llena de tu misericordia. Ahora, Señor, yo te pido misericordia. Dame sabiduría, dame entendimiento, revélame tu palabra. Como dice en Santiago 1:5, pedir sabiduría y pedir con fe, no dudando nada. Entonces, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer las misericordias de Dios. Reconocer que necesitamos sabiduría de Dios. Dios le dice a Jeremías, y Jeremías se ve que no lo quería escuchar a Dios. El profeta llorón. Se ve que no lo quería escuchar, entonces Dios permitió que estuviera en el patio de la cárcel y allí se le presenta a Dios. Vaya a saber lo que le estaba orando a Jeremías. Y el Señor se le acerca y le dijo, Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Clama a mí y yo te mostraré, ¿verdad? Entonces, hermano, el salmista sabía cómo llegar a Dios. El salmista, amados hermanos, conocía las Escrituras. Conocía, hermano, lo que dice la palabra, ¿verdad? Parado en los caminos y mirar la senda antigua. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, aquel que adoraba a Dios, aquel salmista, aquel hijo de Dios, que adoraba a Dios, hermano, Dios le revelaba las cosas. Pero Dios te quiere revelar a ti las cosas. ¿Comprende lo que quiero decir? Hay grandes cosas y ocultas en este momento que Dios quiere revelarle a su pueblo y al pueblo no le interesa. El otro día hablaba con una copastora y le decía, ¿sabes lo que es el proyecto Blooming? No.
¿Sabés lo que es el proyecto HAR? No. Y cuando tú te pones a orar fervientemente, Dios te lleva a que tú entiendas cómo trabajan las tinieblas. Porque vos sos luz, pero Dios te revela las artimañas del diablo. Entonces tú tienes que entender la palabra y tienes que entender que Dios te quiere dar la capacidad de saber lo que está pasando alrededor tuyo y en el mundo para que tú ores, para que tú clames. ¿Comprendes lo que quiero decir? Que Dios nos abra el corazón al entendimiento. A mí esas cosas no me interesan. Yo busco a Jesús. Ay, hermano. Buscar a Jesús es lo más hermoso. Pero Jesús te quiere dar conocimiento. Jesús te quiere dar sabiduría. Jesús quiere que vos entiendas cómo trabaja el enemigo y cómo ataca el enemigo. Hermano, Cristo vino a libertar a los cautivos. Quiere decir que Él sabía los espíritus que estaban dentro de esos cuerpos. Y tú tienes que saber, pero para saber hay que orar, hay que clamar. Señor, adiestra mis manos para la guerra, dame discernimiento, dame sabiduría. Señor, si tú le pides sabiduría y le pides al Señor con fe, no dudando nada, el Señor te da la sabiduría. La sabiduría que viene del corazón de Dios. No sabiduría de hombre, sabiduría del corazón de Dios. Y tú tienes que buscar la sabiduría de Dios. Yo tengo que buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría de Dios va a tu espíritu y la sabiduría de los hombres va a tu mente. Mira, me acuerdo que me enojé con un pastor. Yo era muy rebelde, muy rebelde. Y me enojé con el pastor porque el pastor me dijo algo. Dice, Tomasino, te quiero explicar algo y te quiero enseñar algo. Digo, sí, pastor. Y me dice, ¿ves este cantante? Y me puso la música. ¿Ves este otro cantante? Sí. Para mí era lo mismo. Para mí era lo mismo. Dice, mira, ¿qué encontrás en diferencia entre esta música y esta música? Estamos hablando de música cristiana. Digo, nada, está todo bien, pastor. Bueno, tenés que recibir sabiduría. Tenés que tener discernimiento. Esta alabanza va al espíritu tuyo. Y esta alabanza va a tu mente. Porque no está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces va a tu mente. Va a tus sentimientos. Me hizo escuchar una prédica, un pedazo de prédica, cuando estaban los casés, ¿se acuerdan los casés? Escuché esta prédica, la escuché unos 10 minutos, y después me puso otra prédica. Ahora me pregunto, ¿cuál es la prédica que va a la mente, a tus sentimientos, y cuál es la prédica que va a tu espíritu? Y yo dije, este pastor está loco. Me vienen una canción a la mente y una canción al espíritu, una prédica a la mente y, hermano, yo me fui enojado con el pastor. Vamos a hablar de corazón a corazón, como en el programa que hacemos, de corazón a corazón con el hermano Julio. Me fui enojado con el pastor. Agarro a la sierva y le digo, que se deje de embromar este pastor, que hay prédicas a la mente y hay prédica al corazón, y hay canciones a la mente y hay canciones al corazón. Que se deje de pavada, digo yo. Ay, hermano. Y el Espíritu Santo, que es amor. El Espíritu Santo empezó a tratar con mi vida y empecé a ver lo que me decía el pastor. Como al año y medio,
yo tenía ese discernimiento. Pero gracias a ese pastor que me habló y me explicó, él no estaba criticando, él lo que estaba era enseñando. Para que cuando nosotros nos sentamos delante del Facebook, nosotros nos sentamos delante de una computadora o vamos a una iglesia, tú tienes que saber el que está predicando en la carne y el que está predicando en el espíritu, el que canta en la carne y el que canta en el espíritu. Ay, hermano, cómo Dios me abrió el entendimiento. Pero tuve más problemas. Tuve más problemas porque nadie me entendía, como yo no me entendía el pastor. Pero claro, era algo que Dios me había mostrado a mí, ¿verdad? Dios me había revelado a mí lo que el pastor me había enseñado. Por eso hoy hay tanta confusión, ¿verdad? Tanta confusión. Y estamos en el último tiempo. Mira que nadie os engañe. Eso lo dijo Jesús, Mateo 24. Mira que nadie os engañe. Qué tremendo. Entonces, hermanos, acá habla muy clarito. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. ¿Comprendes lo que quiero decir? Si somos enseñados por Dios, somos enseñados en el Espíritu. En el Espíritu. Y tú tienes que recibir sabiduría en el Espíritu. Pero eso cuesta un precio. Doblar rodilla, orar y clamar en el secreto de Dios para que Dios te revele esas profundidades que Él tiene para ti. ¿Por qué las tiene para ti? Las tiene para mí. Tú lo tienes que entender, tú lo tienes que comprender. Por eso la palabra dice ahí en Juan que el que es nacido de nuevo es como el viento, ¿verdad? Es llevado de un lado a otro, porque sos nueva criatura. Has nacido de nuevo, estás viviendo en el Espíritu. ¿Comprende lo que quiero decir? Cuando yo me imaginé que iba a estar predicando para los 5 continentes a través de radios? Nunca. A través del Facebook, nunca en mi vida. Yo tenía miedo de hablar. Hermanos, pero el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es de la carne, carne es. Entonces tú y yo tenemos que morir a este cuerpo adámico. Y tenemos que ser como el salmista, ¿verdad? Guardar, atesorar la palabra y vivir por la palabra. El que vive por la palabra, el que vive por el Espíritu, no hay ley para aquel hermano. Dice, de tus misericordias, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Enséñame. Así como un niño, ¿verdad? Que quiere mamar, ¿verdad? El pecho de su mamá. Y está con hambre y patalea, llora, pa. Así tenemos que ser tú y yo. Por el conocimiento, por la sabiduría de Dios. Porque Él la da sin reproche a aquellos que se la piden con fe. Entonces tú y yo tenemos que estar enseñados por el Espíritu Santo. Enseñado a guardar, a poner por obra la palabra de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo que enviaría el Consolador, al Espíritu Santo, que tomaría de lo de Él y nos haría saber a nosotros. Tomaría de lo de Jesús y nos haría saber a nosotros. Y Jesús dijo una palabra que para mí es muy importante, para ti y para mí. Ya no los llamaré siervos, siervas, sino que a partir de ahora los llamaré amigos.
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y Dios quiere amigos. Dios quiere que tú seas amigo del Espíritu Santo. Dios quiere que seas amigo de Él. Y Él, como amigo, te quiere enseñar todas las cosas, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que doblar rodilla. Hay que humillarse delante de Dios. Hay que hacer ayuno. Hermano, ¿qué hizo Daniel para interpretar los sueños del rey? Él iba a su cámara, allí, le contaba a sus amigos verdaderos, fieles, y ahí oraban y clamaban, y Dios le daba la revelación. Pero iban a que el Señor le revelara, le diera sabiduría. Y tú y yo, hermanos, tenemos que ir a las rodillas. La sabiduría humana es buena, sí, para nosotros trabajar, para nosotros conocer cosas, pero la sabiduría de Dios que va a tu espíritu es la que te aumenta la fe, es la que te da esa fe como un grano de mostaza para pasar una montaña de un lado a otro. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu. ¿Comprendes? Dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. El salmista no se movía de la palabra, no se movía de las cosas de Dios. Bien has hecho con tu siervo. Le ha dado sabiduría, le ha dado entendimiento, le ha dado revelación, le enseñó que tenía que guardar la palabra, y él contento le habla al Señor. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría. Le sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios es una fuente inagotable. Hermano, no te alcances con la sabiduría que ya te dio. Pedile más, pedile más, pedile más. Porque Él tiene más para darte. Es un río de agua viva. Es un río. Y dice la palabra que de nuestro interior, dice Juan allí, Juan 7, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces, hermano, ¿qué más queremos que pedir sabiduría? ¿Qué más debemos desear de guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, amados hermanos? ¡Qué tremendo! Y no terminé de contar lo del auto. Ustedes saben que uno de ellos, mientras el policía le tomaba los datos, ¿verdad? Fue y rompió el espejo. Y el otro policía me toca con el hombro y dice, ¿viste qué te dije? Pero estaba la foto, porque el mismo policía me dijo, sacale una foto a todo el auto. Saqué del lado de que él me chocó, ¿verdad? Nunca más tuve problema, pero yo escuché la voz de Dios cuando fui a agarrar el fierro para salir para afuera del auto. ¿Qué haría Jesús? Esta es la palabra que te quiero dejar. ¿Qué haría Jesús en esa situación que estás pasando? ¿Qué haría Jesús? ¿Actuaría como tú actúas? ¿O actuaría conforme al Espíritu? Jamás Dios va a actuar conforme a la carne, porque la carne no heredará el reino de Dios. ¿Comprendes eso? Entonces, ¿cuál es el tema principal del cristiano hoy? Que entrevera, ¿verdad? Lo carnal con lo espiritual. Pablo, hermanos, dice algo muy importante cuando comienza el ministerio. Todo el bien que quiero es lo que no hago. Y todo el mal que no quiero hacer es lo que hago. Una guerra dentro de él. Pero eso fue hasta que él creció en la palabra.
Porque después él termina diciendo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo estaba caminando sepultado con Cristo. Y nosotros tenemos que definir o vivir en el Espíritu y agradar a Dios, o vivir en la carne. ¿A qué te llamó Dios? A ser nueva criatura. ¿A qué te llamó Dios? Por eso, hermano, tú tienes que esforzarte. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Tú te crees que eso es mentira? ¿Tú te crees que si yo no tomo la cruz voy a entrar al reino de los cielos? Es un mandamiento del Señor. El que no toma su cruz y me sigue. ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz? Que yo debo levantarme en las noches. Estoy cansado, tengo sueño. Y alabar a Dios en la noche por su justicia. Toma esa cruz. Empieza a levantarte de noche, a orar y a clamar. Mira, yo para hacer este programa me levanto mucho antes. Adoro al Señor y adoro al Señor. Y cuando llega la hora, estoy con ustedes. ¿Verdad? He cambiado mi vida por obedecer lo que dice la palabra. He cambiado. Me acuesto temprano como las gallinas. Las gallinas ya a las 6 están durmiendo, yo a las 8 ya estoy durmiendo, 8:30. Pero llegan las 3 de la mañana y me levanto a adorar a Dios. Tomar mi cruz y hacer la voluntad de Dios. Por eso hay un sacrificio que nosotros debemos de hacer. Aún Jesús dijo, sacrificio de alabanza, dice la palabra. Sacrificio, estoy cansado, estoy con sueño. Pero Señor, yo me levanto en las madrugadas para alabarte y glorificarte, para darte gracias por tu sangre. Gracias por ese pacto que hiciste en la cruz de Calvario. Gracias por ese cuerpo molido por mis pecados. Y darle gracias a Dios, darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces vas a orar y decir, no, hoy no, más adelante, más tarde oro? Y pasó el más tarde, mañana, y no tomás la cruz. ¿Cuántas veces vas a leer la palabra y decir, no, ahora no, más tarde? Y de ese más tarde pasa a otro día y a otro día. No tomamos la cruz. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes que comer para tu cuerpo, pero también tienes que comer para tu espíritu. Si no tomamos la cruz, hermano, ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Si no conocemos la palabra y somos unos neófitos, como dice el Señor. Hermanos, cualquier viento de doctrina te lleva, porque no lees la palabra, porque no le pides a Dios discernimiento entre saber entre lo santo y lo profano. Estamos en un tiempo muy peligroso, hermano, muy peligroso, en el cual tú y yo tenemos que consagrarnos a Dios. Enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Has orado así al Señor? ¿Te has puesto de rodilla o parado levantando las manos al cielo y le has dicho al Señor, dame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos en Él he creído? ¿Has levantado las manos, has orado, pidiéndole a Dios lo que dice acá, buen sentido y sabiduría? Ay, Señor. Y vamos a dejarlo para mañana, que está allí en el 67.
119:67. Lo vamos a dejar para mañana porque la hora ya se me fue. Y esto que habla acá nos va a pasear por Pedro, nos va a pasear por algún otro salmo, ¿verdad? Y dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Eso lo dejamos para mañana. Esto era eso tan profundo que Dios me reveló, hermano. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Eso queda para mañana, no te lo pierdas. ¿Sí? Porque nos va a mover nosotros mismos. Y cómo Dios procesó con sus manos divinas nuestras vidas. Es maravilloso este pasaje que vamos a leer mañana. Salmo 119:67. Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el Señor los guarde, los cuide, los proteja, y oren por mí para que Dios me dé palabra, para alimentarme yo, y que también ustedes se alimenten a través de la palabra de Dios. Debemos crecer, debemos arreglar nuestra vida con Dios, debemos vivir en el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu. Tenemos que deshacer las obras de las carnes en nosotros. Todo aquello, dice Pablo, que lo tenía por ganancia, ahora lo tiene por basura. Mira qué palabra, dijo Pablo, para agradar a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que ser hijo de Dios es vivir en el Espíritu. Es vivir en el Espíritu. Y si no aceptaste a Jesús como tu Salvador, y si no le pides sabiduría a Dios después de haber aceptado a Jesús como tu Salvador, arrepentido de todos tus pecados, tú nunca vas a saber las cosas de Dios. Por eso Dios habló en parábolas, para que escucharan y no entendieran, para que vieran y tenían sus ojos velados. Dios les revela el reino a aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo buscan. Buscarme y viviréis. Hermano, busca a Dios. Conocimiento, sabiduría, revelación de Dios. Acércate a los hermanos espirituales. No deseches a los otros, pero acércate a los hermanos espirituales. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y ya mañana sí, mañana vamos, ¿verdad?, al Salmo 119:67. Que Dios lo bendiga, la paz de Dios con ustedes, y que ese vallado de Dios esté sobre tu hogar, tu familia, esa protección de Dios. Son los deseos de este hermano, el hermano Julio. Que Dios lo bendiga a todos.